Estimados participantes, les habla su profesor Rinaldo Salafranco y el día de hoy vamos a hablar de la robótica. Introducción, la clase introductoria a esta materia. ¿Qué es la robótica? Miren, la robótica es una ciencia y una técnica que se dedica a la fabricación, aplicación y diseño de robots. Primero debemos tener claro qué es un robot. La palabra robot es un término checo que significa sirviente. La usaban en las cortes imperiales de Bohemia para designar precisamente a los sirvientes, a los esclavos. La palabra checa original es robota, que significa trabajo. Y para referirse a esos trabajadores, sencillamente les decían robot. ¿Ok? Eso en la corte del imperio austral, ¿no? Austrohúngaro. Posteriormente, ya establecido durante el tiempo el uso de la palabra en, en- en el idioma castellano, la Real Academia le asigna, o actualmente todavía tiene, el concepto que voy a leer, que está aquí escrito, ¿no? Máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones en la Real Academia Española de la Lengua. El diccionario Oxford, que es el que más palabras tiene de la lengua inglesa, lo define como una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Entonces un robot es un sirviente de nosotros los seres humanos. No es una persona que nos va a sustituir para desplazarnos, es para apoyarnos, para ayudarnos. Necesitamos que ciertos trabajos que son fuertes, que son pesados, sean realizados por esa máquina, ¿verdad? Que por supuesto tienen que ser programados. Sin embargo, no todos los robots son programables. Vamos a encontrar robots que no son programables. Bien, así como también hay robots que siguen un programa y que tienen inteligencia artificial. Ya vamos a ver. ¿Qué disciplinas integran la robótica? Recuerden que si la robótica es una ciencia, tienen que haber otras ciencias que la apoyan. Pues aquí tenemos la ingeniería electrónica y la ingeniería informática, así como la ingeniería mecánica y la ingeniería de control, como las disciplinas que unidas las cuatro integran lo que es la robótica. Ustedes saben que la mecánica y la electrónica dan origen a la mecatrónica, ¿sí? La electrónica y el control dan origen al control electrónico. La informática y el control dan origen al control informático y la mecánica y la informática también dan origen a la mecainformática. O sea que, de alguna u otra forma, al integrarlas todas, tenemos aquí en el centro, de este diagrama que tenemos aquí, tendríamos a la robótica. A ver, los robots tienen leyes. Ningún robot puede hacer daño a un ser humano o permitirá que por inacción un ser humano sufra daños. Esa es la primera ley. Entonces, un robot siempre tiene que evitar hacer daños o evitar que un ser humano sufra un daño. ¿Está claro? La segunda ley nos dice que todo robot deberá obedecer las órdenes que le sean impartidas por un ser humano, excepto en los casos que dichas órdenes contradigan a la primera ley. O sea que quien crea un robot para destruir a la humanidad está violando la primera ley. Si el robot fuera creado en las leyes de la robótica, pues el robot debería desobedecer a esa orden en la que le piden dañar a un ser humano. Entonces tenemos que el robot no puede dejar que a un ser humano le pase algo, se dañe, que sufra daños.
no puede hacerle daño a una persona y tampoco puede obedecer a una persona para dañar a otra persona. Y la tercera ley, todo robot debe velar por su preservación, por la preservación de su existencia, excepto en aquellos casos en que ello contradiga lo establecido por la primera y la segunda ley. Entonces no puede el robot preservar su existencia si va a hacer daño a un ser humano. O si por él no hace, o si por él preservarse, un ser humano va a sufrir un daño. Entonces él debe interponerse entre lo que va a dañar al ser humano. Así se ha destruido. Claro, la segunda ley, obviamente, debe evitar que otra persona le haga daño a los seres humanos. Entonces, esas son las leyes de la robótica. Entonces, aquellos robots que veíamos en cómics, en ciertas películas que le hacen daño a la humanidad, pues están al margen de las leyes de la robótica. Todo buen desarrollador de robots debe conocer estas tres leyes y debe mantenerse en estos límites. ¿Está claro? Continuemos. La historia de la robótica es larga, apasionante y comienza en la prehistoria. Por ahí en el año 1300 a.C. fueron creados los colosos de Memnon. Y miran ustedes qué hacen esos colosos. Esos se levantaban, eran robots, se movían. No, se movían. Ellos sencillamente emitían sonidos que parecía que hablaban cuando eran iluminados por los rayos del sol al amanecer. Les voy a explicar cómo ocurría esto. El, la estatua recibía sol, se calentaba. Dentro de la estatua había del coloso, había un compartimiento con agua. Esa agua hervía. Al hervir, el vapor subía o salía por unos agujeros colocados de manera estratégica, de manera que produjeran notas. Y esas notas musicales daban la impresión de que el coloso estaba hablando. Esa agua ingresaba al coloso a través de la lluvia. ¿Sí? Se reponía cada durante el día, cuando llovía, cuando al amanecer, cuando los rayos del sol le daban al coloso en el amanecer, pues se repetía el mismo procedimiento de que ya les hablé. Eso fue en el año 1300 a.C., o sea, en la prehistoria. Para el año 1616 a.C., también, vamos a tener perdón, el año 1300 a.C. no es la prehistoria. Un error mío. Estoy hablando de que era antes de Cristo y después de Cristo. Y reconocer rápidamente el error importante. Antes de Cristo es que comienza la historia de la robótica. La historia, la prehistoria finaliza con la invención de la escritura, ya por supuesto, en el año 1300 a.C., cuando fueron construidos los colosos de Memnon, ya existía la escritura, precisamente los egipcios ya tenían escritura, por el momento en que fueron. En el año 1617 a.C. aparece el primer autómata. ¿Qué es el primer autómata? El primer autómata, los autómatas eran una especie de ecos, de cosas que entretenían, que distraían a la gente, que se movían por un mecanismo mecánico, normalmente de cuerda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un caballito de madera que saltaba y tenía la función de entretener. Eso era todo lo que hacía el primer automata. Tenían allí el caballito, se le daba cuerda y él se movía. Sin embargo, esa foto que está allí es de una imitación del primer autómata. Ese no es el verdadero caballo. Claro, no se conserva. Luego desde hace 1617, 1617 años antes de Cristo, estamos hablando de que estamos en el 2000, son más de 2600 años, no se preserva. Mientras que el autómata que aún persiste, el más antiguo que aún persiste, de los primeros que se crearon, es el gallo de Estrasburgo. El gallo formaba parte del reloj de la catedral de esta ciudad. Ese es un reloj muy famoso. Allí las figuras se mueven y todo. A las 3 de la tarde el gallito
en la hora de la pasión, el gallo cantaba, ¿verdad? Precisamente para recordar, pues, que San Pedro negó 3 veces a Jesús. Preciso a la hora de la muerte del, del Redentor, el gallo emitía se movía y cantaba para recordarnos esa traición. ¿Sí? Esto ocurría en la catedral. Había muchas más, hay todavía muchos autómatas en ese reloj, ¿verdad? Pero el gallo ya tuvo una falla que no se pudo reparar y pues lo sacaron, está en el museo del reloj de la catedral, que todavía tiene algunos autómatas, pero que no son iguales. Yo no sé si ustedes conocieron conocen el reloj que está frente al Hospital Vargas, la Plaza de los Enanitos, llamada Plaza de los Enanitos. Precisamente esa plaza se llama así por el reloj que había allí. Ese reloj, esa casita que allí contenía un reloj suizo en el que los enanitos se movían, eran autómatas, cantaban, o sea, se movían al ritmo de ciertas canciones, junto con Blancanieves. Ellos también son autómatas, claro, no de tan antigua data como el gallo de Estrasburgo, pero también son autómatas. Continuando con la historia de la robótica, en el año 1495, Leonardo da Vinci diseñó un autómata con forma de ser humano, ¿verdad? El mecanismo aparece aquí representado al lado, en el museo donde lo tienen, y lo que movía era una armadura, pero no movía toda la armadura, o sea, no caminaba, solamente de la cintura hacia arriba, brazos, la cintura hacia arriba era que se movía, o sea, el tronco, las extremidades superiores, la cabeza, era lo que movía la armadura con el mecanismo que había diseñado Leonardo da Vinci. En 1738 en Francia, el pato de Vauxhall es un autómata que podía granar, batir las alas, beber, comer grano, digerirlo y excretar. Y el proceso de digestión se veía a través de estos espacios, el cuello y el abdomen, y debajo de las alas, cuando levantaba las alas se le veía el interior, un mecanismo a través del cual pasaba el bolo alimenticio por cada una de las partes del sistema digestivo hasta que lo excretaba. Comía grano y producía excreta, en palabras, ¿no? Pero obviamente producía un bolo alimenticio que no se transformaba en otra cosa, sino hasta que era excretado. En 1805 aparecen unos juguetes o hasta unos elementos rituales en Japón, o sea, unos juguetes, unos muñecos, por decirlo así, ¿no? Que inclusive eran utilizados para rituales, que son los karakuri. O sea, tenían hasta un sentido religioso y ellos pues podían servirle a usted hasta una taza de té o lanzar flechas, forma más bien un carácter artístico, más bien teatral, ¿sí? Estos aparatos mecánicos funcionaban bajo la influencia de una manivela y iban haciendo, o van haciendo, porque todavía existen muchos de ellos de data moderna y que se fabrican todavía de forma artesanal y que se mueven usando manivelas, como también hay otros. Son una especie de títeres, es la palabra correcta. Hay otros que se mueven con forma de motor, que se mueven con motores. Ya son más en la actualidad, ¿no? Pero el Karakuri aparece en el año 1805. De hecho, estos juguetes, estos títeres son bastante costosos. Bien. El que tiene uno, pues tiene una fortuna verdaderamente. Continuando con la historia de la robótica, en el año 1921, en la Exposición Universal,
Perdón, en el año 1921 aparece Rossum Universal Robots, escrita por Karel Capek. Es una historia de ciencia ficción en la que un autómata es llamado por primera vez robot. ¿Ok? Entonces, en RUR, dice aquí, RUR, es donde aparece por primera vez la palabra robot en inglés. Bien, o sea, sale del Imperio Austrohúngaro, la palabra deja de ser checa para convertirse en una palabra universal. En el año 1930, en la Exposición Universal, Westinghouse presenta a Electro, que era un robot, una especie de autónomo de un autómata, perdón, de gran tamaño. Así como un robot no era un autómata de gran tamaño, que podía caminar, mover la cabeza, los brazos, inclusive distinguir entre una luz verde y una luz roja. ¿Sí? O sea, reaccionaba dependiendo a si la luz era roja o la luz era verde, o sea, se tenía frente a un semáforo, por decirlo así. En el año 1942, Isaac Asimov escribe o publica a Yo Robot. Es una historia de ciencia ficción donde precisamente se da a conocer las tres leyes de la robótica. Bien. En el año 1956 aparece Unimed. Es el primer robot industrial que se instaló en una cadena de montaje general de General Motors para construir carros. ¿Sí? Este señor que está aquí es grandísimo, Unimate, fabricado por Unimation. Él fijaba puertas, movía grandes cosas pesadas que eran colocadas en los vehículos para armar los vehículos. ¿Sí? Posteriormente, en el año 1966, es desarrollado el proyecto Surveyor de la NASA, que es la primera sonda en explorar, fotografiar y tomar muestras de la superficie lunar. Luego, en el año 1970, el Stanford Cart es un robot móvil capaz de seguir líneas en el suelo controlado remotamente vía radio. Era autónomo. Ni nada por el estilo. O sea, tiene cierta autonomía, pero no es todo. En el año 1973 aparece el primer robot antropomórfico. Hay que considerar que el anterior, ¿cómo se llama? El de doradito, Electro era un autómata, ¿sí? Luego Abbott sí ya es declarado robot y es el primer robot antropomórfico de escala real. Él podía subir, él podía moverse, ¿sí? Era el tamaño de un ser humano, muy pesado, sí. Lento, muy lento para caminar. Y en el año 1975, Unimate también va a fabricar a Puma, que es un brazo manipulador programable, o sea, primero programable, y que realiza actividades diferentes a la construcción del vehículo. En el año 1976 aparece la sonda Viking de la NASA, que es el primer robot estadounidense en llegar a Marte. La primera aspiradora robot, disculpen, una alarma, es solamente una alarma, no es una llamada. Ustedes saben que a pesar de que yo lo coloque en modo avión, pues la alarma se activa, ¿no? Así que disculpen. Bueno, en el año 1979 aparece la primera aspiradora robot y el fabricante era Nintendo, precisamente. No fue muy aceptada la aspiradora. Más bien las aspiradoras tienen robots, están teniendo en este momento un boom. La gente las está comprando desde ahorita, en esta época. En 1979 la gente no le dio utilidad. Así que Nintendo pues se decantó por hacer videojuegos y por hacer robots. En el año 1981 se incorpora un sistema de manipulación robótica, o sea, una mano, un brazo robótico a bordo de los transportadores espaciales.
para, por supuesto, recoger muestras, eh, ayudar en la construcción más que todo de, perdón, recoger se llaman satélites. Y también estos SDMS, estos sistemas de población remota, ayudaron a la construcción de la Base Espacial Internacional. En el año 1984 aparece Wabo 2. Este es un robot humanoide más estilizado que es capaz de leer la partitura, de leer una partitura y tocar una melodía en pie. Luego, en el año 1995, casi al final, casi entrando al milenio actual, al siglo actual, a finales del siglo pasado, aparece Da Vinci, que es un robot, bueno, en realidad no es un robot, si es un robot, son varios vasos robóticos, ¿verdad? Que realizan operaciones quirúrgicas. En el año 1996, Honda fabrica el robot P2, que es capaz de andar por sí solo y subir escaleras, pero no de bajarlas. O sea, subía y llegaba. Llegaba arriba y ya no se atrevía a bajar ni siquiera un peldaño, ni siquiera una escalera. En el año 1999 aparece un juguete que era el encanto de la época. iPod, ¿sí? Es un robot mascota con forma de perro. Era bastante parecido a los perros, pero se veía más mecánico que, que robot, que mascota, sí. En el año 2002 aparece Asimo, fabricado también por Honda. Asimo es una versión evolucionada de los robots humanoides P2 y P3, el que subía y que voy acá, ¿sí? Y pues es bastante amigable, bastante chévere. Quien pueda ver un video de Asimo por internet lo invito a que lo disfrute. Pareciera que hay una persona disfrazada dentro de la estructura, pero no, es un robot. En el año 2005, y fueron muy famosos inclusive porque para esa época ya existían ciertas redes sociales, se publicaron estos perros, que eran capaces de transportar 150 kilogramos. Él es capaz de transportar grandes cantidades sobre hielo. El hielo, obviamente, que pareciera que el hielo puede hacerlo caer, pero con sus cuatro patas y su programación, evita caerse. En el año 2012, el primer auto sin conductor con licencia. Recuerden que esto es como una especie de robot. Usted cuando se monta en el vehículo, en este taxi, usted elige en Google, en el mismo Google Map, hacia dónde quiere ir, y él le traza la ruta y lo lleva. No ha habido un accidente desde el año 2012. Los accidentes causados por el auto sin conductor. Los accidentes que han tenido, los dos accidentes que han tenido lugar desde el año 2012 hasta la actualidad en esta clase de vehículos han sido siempre causados por terceros, o sea, por conductores humanos que lo han chocado. Y sin embargo, el vehículo ha respondido protegiendo a los ocupantes, o sea que no viola la primera ley, ni la segunda menos. Sí, ni siquiera ha atropellado a una persona. Él ha sido víctima más bien de choques causados por las personas que conducimos vehículos. Para el año 2015 aparece Sofía, fabricada por Hanson. Esta es un robot con inteligencia artificial que es capaz de producir expresiones faciales, reconocer rostros y mantener conversaciones. Ha sido entrevistada, tiene una nacionalidad eh, saudita. El gobierno saudita le otorgó la nacionalidad, la que tiene pasaporte. Bien, hay gente que dice que ha amenazado a la humanidad, pero yo creo que
que es un bulo, tal vez. Yo realmente no me he puesto a investigar si es cierto o no, pero ella es muy famosa, ya es prácticamente una celebridad. Usted escribe en YouTube y ya aparecen muchos videos al respecto, algunos son reales, algunos son falsos. Tengan cuidado, por supuesto, ustedes saben que mucha información que aparece no es real. El año 2018 eh, aparece una cafetería que es atendida por robots controlados de forma remota por personas con discapacidad. Pero fíjense que no necesariamente el robot tiene que ser autónomo, puede ser controlado por otra persona. Y fíjese que había un tiempo en que se hablaba de, del trabajo remoto, ¿no? Del trabajo, sobre todo durante la pandemia. Los trabajos virtuales que estaban reservados que sean profesionales, etcétera. Y pues en esas oportunidades se hablaba de que pudieran haber robots agricultores, que el agricultor desde su casa, porque vamos a ser conscientes de que la mano de obra fuerte durante la pandemia tuvo también que irse a sus casas. Y bueno, pues que los agricultores labraran la tierra usando robots desde su casa con un computador, pues sería algo fantástico. En esa época se llegó a pensar de eso. Mira, ya existían para el 2018 unas cafeterías que eran controladas por personas con discapacidad. O sea que esas personas trabajan gracias a esos robots, no están siendo sustituidos. En 2021, a dejar este como el último robot de nuestra historia, aparece Bionic Swift, que es un robot que imita la mecánica del vuelo de un pájaro real. Si ustedes pudieran ver el video del robot, sería fantástico. Ustedes escriben Bionic Swift, le colocan Festo, no le colocan Festo, de inmediato él los transporta al canal de Festo en Facebook, perdón, en YouTube, y van a ver ustedes estos robots voladores haciendo sus maniobras. ¿Ok? Los robots se clasifican de acuerdo a existen muchas subclasificaciones en robots, según la línea de investigación. Ok, pues una ciencia, pues tiene que tener líneas de investigación. Hay robots aéreos, asistenciales, autónomos, caminantes, celulares, cooperantes, exteriores, espaciales, escaladores, de entretenimiento, educativos, de inspección, de servicio, flexibles, humanoides, manipuladores, robots marinos, robots biomédicos, móviles, paralelos, personales, submarinos, sistemas multirobot, telerobots, manipuladores móviles y mini y micro robots. Dependiendo de donde usted esté trabajando, investigando con la robótica, lo ubican en uno de estas líneas de investigación. ¿Ok? Pero según su autonomía, que hace rato estábamos hablando de ella, están los robots automáticos, que son prácticamente tienen inteligencia artificial. Ellos aprenden ellos mismos sobre la marcha, ¿verdad? Y están los semiautomáticos, que también aprenden, pero les enseña es un ser humano a través de cierto control. Aquí tenemos a Da Vinci, que es el cirujano, ¿verdad? Aquí tenemos el verdadero cirujano y este señor pues se encarga de aplicar las órdenes que le dé este cirujano, pero no solamente eso, sino que aprende y en una próxima oportunidad, cuando el cirujano le diga que un corte de 2 centímetros, cierta dirección, etcétera, etcétera, él lo va a hacer sin mayores complicaciones. Claro, sin mayores explicaciones. Solamente va a entender, quiere que haga un corte de tantos centímetros, de tanta profundidad, y él lo hace. ¿Ok? Por eso es semiautomático. Mientras que están los robots teleoperados. Estos señores que ustedes conocen aquí, los drones, son robots teleoperados. Yo he trabajado en particular en mi experiencia con robots teleoperados y semiautomáticos. ¿Sí? No han llegado, inclusive automáticos, pero no han llegado a tener inteligencia artificial. Eh, Solamente tienen cierta autonomía, ¿verdad? Pero no al punto de aprender. Así no tienen inteligencia artificial. Según su movilidad, los robots se pueden clasificar en robots móviles
y en robots fijos. Los robots fijos son los que están en la fábrica. Esos grandes brazos que se encargan de ensamblar vehículos y otra serie de cosas de carácter industrial. Mientras que los robots móviles son robots que se usan para prestar un servicio, entretener y muchas otras cosas, ¿no? Que son capaces de volar, pueden ser de múltiples, de dos hasta múltiples patas. Eh, Hay robots móviles con cuatro ruedas, otros con tres, el estilo de un triciclo que veremos en la próxima unidad. Y también las orugas que facilitan el movimiento. Y las arañas, ¿no? El sistema insecto o de araña. ¿Cómo es la estructura de un robot? Bueno, aquí como ven ustedes en la pantalla, tenemos que el robot tiene que contar con un sistema de alimentación, normalmente una batería, la carcasa, que es lo que lo cubre, lo protege, y dentro de la carcasa estará el controlador, los actuadores, que son más que todos los motores, etcétera, etcétera, emisores de sonido, de luz, ¿verdad? Todo depende del robot que se quiera diseñar. Y por supuesto los sensores, que vendrían a ser los ojos, la forma en que el robot se contacta con el exterior. Entre los sensores están las LDR, que son resistencias que varían su valor, ¿verdad? Dependiendo de la intensidad de la luz. Están los sensores de presión, los sensores magnéticos, los módulos GPS que le permiten ubicarse en cualquier parte del mundo, el detector eh, de obstáculos, utiliza este switch o de terminal de carrera para detenerse. Está el sonar y el medidor de distancia, que es un ultrasonido, emite por un lado una señal y al rebotar, pues le dice usted a qué distancia se encuentra el objeto que usted está explorando. Y por supuesto también el sonar. Ah, bueno, porque estamos hablando de esto. En cuanto a los adaptadores, tenemos que principalmente están formados por motores DC, motores de corriente directa, los motores paso a paso y los servomotores. ¿Qué van a diferenciarse de los paso a paso y de los motores DC? Los motores paso a paso, yo puedo establecer un punto exacto en el cual voy a ubicar o voy a mover el motor. Mientras que con los DC es más difícil. O sea, sí puedo hacer que el eje se detenga en un punto, pero para ello tengo que haberlo mandado a tener con anticipación, ya que el eje queda girando, del motor DC queda girando, a menos que uno le coloque cierta protección que evite que el giro continúe cuando se produzca la detención, ¿sí? Tenemos también los motores paso a paso. Estos motores, según unos pulsos de entrada, van según una secuencia de, de voltaje que se coloca en sus entradas, van a ubicar el eje del motor en una posición específica. Lo mismo hacen los servomotores, también lo ubican en una posición específica, pero el servomotor tiene más fuerza, ¿no? Más fuerza no es más capacidad, pues, para levantar objetos pesados el servomotor, a diferencia del motor paso a paso. También hay otros elementos adaptadores, como por ejemplo bocinas, luces, etcétera, etcétera. Estos motores, por supuesto, tienen que estar conectados a su mecánica reductora o de transmisión. Aquí tenemos que el motor DC se puede accionar aplicándole un voltaje entre sus bornes, entre sus extremos. Si yo invierto ese voltaje, entonces el motor va a girar en sentido contrario. Aquí tenemos un motor paso a paso, dice que su rotor gira una cantidad específica por cada pulso de entrada que recibe, lo que permite el control de la posición, la velocidad y el sentido. A la cantidad específica de cada pulso es lo que llamamos paso. Continuamos con la estructura del robot y vemos allí
cómo trabaja un servomotor. Tiene una señal codificada, es pequeño de tamaño, de pines. Por su alto torque, es capaz de levantar o de mover el eje, ¿verdad? Con un rendimiento controlado en una posición angular específica. Esos son una parte de los actores. Otro actor que tenemos es la estructura de un robot. Perdón, es el controlador del robot. Es el que se encarga de procesar la información captada por los sensores. Y según el programa que almacena, regula los datos. Aquí es un Arduino Uno. Él es usado mucho como el cerebro, como el controlador del robot. ¿Bien? Llegamos entonces, pues, al final de esta videoclase. Bien. Lamento que no hayan estado presentes ustedes, pero recuerden que estoy disponible en el aula virtual en en el buzón perdón, en la mensajería privada. Me pueden escribir cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto al trabajo que van a desarrollar. Ya usted debería estar viendo el primer trabajo que va a hacer para robótica disponible en el aula virtual. Si no lo ve, por favor avise. Damos ahora por terminada esta actividad y espero que les haya sido de utilidad.